Lo que ustedes ven ahí es una reproducción digital de cómo estaría hoy en día el templo de Diana, ¿ya? Una de las maravillas, ¿ya? Que está como arquitectura y también como cultura, el templo de Diana, ¿ya? Era la diosa de la fertilidad, y se adoraba a través del sexo inmoral, eso sí, ¿ya? Eran un majestuoso templo, una de las 7 maravillas del mundo, ¿ya? Y era soportado por 120 pilares, si usted lo mira ahí, y cada pilar medía más o menos 18 metros de altura. Hoy día si usted lo ve, o lo va a ver, va a tratar de ver este templo, no lo va a encontrar el templo de Diana, ¿ya? Y tenía grandes esculturas. Hoy día lo que va a encontrar usted en la antigua Éfeso son ruinas. Algún pedazo de esta columna, no sé si habrá una con los 18 metros todavía, pero eso es lo que va a encontrar hoy día. Entonces cuando nosotros vamos a la ciudad de Éfeso, hoy en día nos estamos refiriendo a la zona de Turquía, ¿ya? La zona de Turquía, y en ese lugar era una iglesia que el apóstol Pablo ministró, ¿ya? En la ciudad de Éfeso, una ciudad muy popular, una iglesia muy grande, Pablo estuvo por lo menos 3 años ahí ministrando la palabra del Señor. Lo encontramos en Hechos 19, en Hechos 10, en Hechos 20, ¿ya? También Aquila y Priscila ministraron junto con Apolos en esta ciudad, en Éfeso, ¿ya? Y el otro que también está asociado a esta ciudad es Timoteo, ¿ya? Y la verdad las cosas que era una iglesia grande, inclusive algunos dicen que el apóstol Juan ministró allí también, ¿ya? Hay un libro en el Nuevo Testamento que la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios, ¿ya? Pero también esta iglesia y este lugar está mencionado en el libro de Apocalipsis, ¿ya? En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. La primera en la lista de las cartas, ¿ya? De Jesús a la iglesia, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y quiero que vayan al capítulo 2 por mientras, ¿ya? Está algo muy interesante, ¿ya? Tienen características estas cartas, hay 7 cartas a 7 iglesias, y la primera carta es a la iglesia de Éfeso. Algunos dicen que por la ruta que tenía que seguir quien llevaba las cartas era la que estaba más cercana, otros dicen que porque realmente era un lugar grande, una ciudad cosmopolita, un puerto, pero todas estas cartas tienen ciertas características. Por ejemplo, ¿ya? Están dirigidas a una congregación en particular, en este caso a Éfeso. ¿Qué más? Tiene una introducción por parte de Jesús, lo vamos a ver, ¿ya? No vamos a estudiar las 7 cartas, pero sí Éfeso, ¿ya? Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Jesús dice, ustedes están de tal o de tal forma, lo felicita o lo reprende, ¿ya? O las dos cosas, ¿ya? Hay un veredicto de parte de Jesús, directo a la iglesia. ¿Qué más? Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Por tanto, te ruego que laves tus ojos con colirio, por ejemplo, dice en una parte. Te ruego que, o te pido que, ya hay un mandato. También posee una exhortación para todos los cristianos, no solamente para los de la iglesia determinada, y contiene una promesa de recompensa. Al que venciere, ¿ya? Al que soportare, por decirte algo ahí, hay una promesa. Entonces, hermano, cuando vemos el estado de cada una de estas 7 iglesias, podríamos compararla con el estado también de la vida de los cristianos y de las iglesias de hoy en día, si quisiéramos hacer una aplicación. Y por eso, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos viendo un desafío, y en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, que es lo que nos va a estar guiando hoy día en el desafío de la palabra de Dios, ¿ya? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver un poco lo que contiene esta carta. Primero que nada, el carácter de la iglesia en Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando hay varias posturas, se piensa quién es el ángel. Algunos dicen que puede ser el pastor de la iglesia o hasta un ser angelical que está viendo la obra de la iglesia. Ahora, lo importante es que estas cartas no están escritas a una persona, sino a toda la iglesia. Escribe el pastor de la iglesia en tal lado, pero el mensaje es para toda la iglesia. Ahora, cuando dice eso, hay un autor que da la siguiente consideración. Dice así: considero lo que se habla a este ángel como si se le hablara a toda la iglesia, y que no es su estado en particular el que es descrito, sino el estado del pueblo en general bajo su cuidado. Aquí, ¿qué está escribiendo? Dios que manda el mensaje no le está diciendo, sucede que el pastor de la iglesia, no, la iglesia, o sea, los que componen ese grupo, y también en forma individual. ¿Ya? La segunda parte del versículo, si estamos, dice primero al ángel de la iglesia, da algo muy interesante que no tenemos que ver en cuanto al origen. ¿Ya? Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el mensaje no viene de cualquier, me contaron qué, no, viene de Cristo mismo, y Él se describe con su relación con la iglesia. Fíjese bien, ya que esta imagen está tomada de Apocalipsis 1, que dan un énfasis, primero en la autoridad. Él tiene las 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles, las personas. O sea, él tiene el dominio y está en medio de. ¿Ya? Ahora, esto coloca a Cristo como en el centro de la iglesia y debe ser reconocido como el centro de la iglesia. Él es el dueño de cada grupo, de cada iglesia local. Él está en medio de. ¿Ya? Pero lo importante es la palabra, el que tiene las 7 estrellas. Y esta es una palabra muy enfática y compleja. ¿Ya? Las tiene con seguridad. Las iglesias le pertenecen a Jesús, no a los líderes de una iglesia, no a una denominación, sino que Él las tiene. El que tiene. La iglesia cristiana reñaca es propiedad de Dios. No de un pastor, no de un grupo de personas, no de alguien que donó y que bendición los que donaron para tener esto, sino que es de Él. Lamentablemente hoy en día muchos se toman ese lugar y dicen la iglesia de tanto. No, es la iglesia del Señor. Entonces, primero que nada se está dirigiendo al líder, podríamos decir, de la iglesia, pero a toda la iglesia. Segundo, es Cristo mismo, el dueño de todo esto, ¿ya? Y por eso en los versículos 2 y 3, ¿ya? Le da a conocer qué sabe de ellos. Y es interesante lo que le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, conocía perfectamente lo que estaba sucediendo, ¿ya?
no es un misterio para Él. Ahora, hermanos, pueden haber pecados ocultos en la congregación. Puede haber corrupción oculta en la congregación. Pero para Cristo no es nada oculto. ¿Ya? Él nos diría lo mismo a nosotros, tanto como iglesia como personas. Yo conozco tus obras. Puede que usted vea una imagen del otro hermano, del pastor, de la iglesia, y tenga un juicio, pero quien ve las verdaderas obras que hay dentro es Cristo. Amén. Él ve lo que tú estás haciendo en este mismo instante, lo que estás pensando. A lo mejor yo no te veo a través de la cámara, pero el Señor está mirando. Y lo más interesante es que mira las obras. Eso que yo hago en silencio, eso que yo hago en la noche, oculto, que supuestamente nadie me ve, Él lo ve, lo conoce, ¿ya? Tu sobre y tu arduo trabajo y paciencia. No era una iglesia floja, era una iglesia que tenía fuerza para trabajar, era una iglesia que tenía prestigio. Recuerden que está en una gran ciudad, no era una iglesia pequeña, ¿ya? La iglesia era una roca sólida en ese aspecto, ¿ya? Pero también era una iglesia que no podía soportar a los malos. Qué interesante eso, ¿eh? No era una iglesia que tolerara la maldad ni los falsos apóstoles. Era un poco lo que Pablo habla en Hechos capítulo 20, que advirtió a los efesios diciendo así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús vemos cómo los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. Y dicen los historiadores que sí, ellos recapacitaron, ¿ya? Por lo menos por un tiempo. Ahora, tenemos que preguntarnos, hermano, o tenemos que meditar más que nada que esto fue grande por parte de ellos. Mostraron una columna vertebral de la verdad, ¿ya? Spurgeon decía: yo desearía que algunas de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión, la que tuvieron los efesios, en los que en los días de hoy, si un hombre es listo, dice, podría predicar la mentira más vil, como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecería bien, les creerían. Esta iglesia no le pasaran gatos por liebre, como dice el dicho. Eran muy celosos en eso. Y no eran incansables en su trabajo. No era una iglesia que se había quedado en los laureles, ¿ya? Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿ya? Ellos habían llegado a tal punto que no habían soltado o tirado la toalla, como dice, sino que seguían trabajando, ¿ya? Ella mostraba una perseverancia piadosa, ¿ya? Algo que nosotros deberíamos evitar. Externamente esta iglesia era una iglesia sólida, que trabajaba duro, con un gran alcance, ¿ya? Protegía la integridad del evangelio, ortodoxa total. Si quisiéramos ser quizás un poco reformados, podríamos decir, ¿ya? Una gran iglesia, ¿ya? Puede que exteriormente muchas iglesias y cristianos proyecten la imagen que hemos visto en estos primeros 3 versículos, ¿ya? Es algo necesario, es algo para impactar a su alrededor, pero hermanos, la iglesia de Éfeso, por encima de todos los logros, por encima de su arduo trabajo, por encima de su paciencia e intolerancia hacia los malos, por encima de defender la verdad, por encima de ser opositora contra los herejes, fue confrontada por Dios. Porque Dios conoce más allá. Me conoce y te conoce a ti más allá que inclusive de lo que me conozco yo mismo. Así es. ¿Ya? Dios lo confronta. Por eso en el versículo 4 le dice lo que tenía contra ellos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? Que has dejado tu primer amor. Interesante que Jesús empieza con una lección bien interesante, pero, ¿ya?
O sea, dice Jesús, a pesar de todo esto bueno, que no te lo reprocho, que es necesario seguir, ¿ya? Tengo algo contra ti. Y no es que Jesús siempre mirara a lo malo, sino que veía el corazón, ¿ya? Y que coloquémonos como, tú y yo como la iglesia de Éfeso, que el Señor me dice, qué bueno, eres fiel, qué bueno que haces esto, qué bueno que das, qué bueno esto, pero tengo algo contra ti. Pero, ese pero indica que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba el mal que estaban haciendo y está a punto de escribir Cristo. Cuidado con eso, ¿ya? El pero significa interesante, que todo lo bueno que usted hace y que Dios a lo mejor lo ocupaba para extender el Evangelio, para defender la sana doctrina, no tapa lo que ustedes están fallando, ¿ya? Has dejado tu primer amor, algo muy serio, ¿ya? Ahora, cuidado, lo había dejado, no perdido, ¿ya? Has dejado tu primer amor, ¿ya? Por eso yo quise colocar un título al mensaje de hoy, dice, dejado, pero no perdido. Y vamos a ver que hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia, ¿ya? Ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Esto se puede escribir como una desviación definitiva y triste, ¿ya? A pesar de todo lo que estaban haciendo, habían dejado algo de hacer, ¿ya? Y hay una distinción, hermano, que tenemos que tener en cuenta entre dejar y perder, que debemos conocerla, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a tratar de entenderlo en breves palabras. Dice así: algo puede ser perdido por accidente. Se me perdió la llave, ¿dónde la dejé? Se me perdió algo por accidente. Difícil que alguien pierda algo intencionalmente, por accidente, ¿ya? Eso es perder algo. Pero dejar es un acto deliberado y no sucede de un momento para otro. Se planifica y se deja. Dejo algo, ¿ya? También cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo sabemos dónde buscarlo. Ah, sí, ya. Yo sé dónde lo dejé. Entonces cuando la palabra de Dios nos está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el Señor está diciendo, tengo contra ti que tú deliberadamente has dejado de hacer esto y esto. Pero tú sabes cómo volver a hacerlo. No le digo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está ese primero? No, has dejado, no lo has perdido, ¿ya? Hay una gran diferencia cuando nosotros vemos esto y es algo que nos tiene que desafiar en esta reunión. El problema era serio. Sin amor, hermano, todo es vano, ¿ya? Pero tengo contra ti, le dijo Jesús, ¿ya? Spurgeon decía así: una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Ya? Dejado tu primer amor. ¿Qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y que amemos, o que nos amemos lo uno a lo otro. ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor los unos por los otros? Probablemente en ambos sentidos. Ahora, hermano, no puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia, y no puedes amar a su familia si no amas a Dios. Está vinculado, ¿ya? Y eso es algo que no debemos olvidar. La iglesia de Éfeso, por encima de todos los logros, ha abandonado, ha dejado atrás su primer amor por el Señor, ¿ya? Ellos han decaído espiritualmente, se han enfriado espiritualmente. Quizás se veían muy activos, pero no había amor, ¿ya? No había amor. Escucha lo siguiente: nuestro vigor espiritual depende del amor a Dios, depende del amor a Jesucristo y depende del amor al Espíritu Santo. Lo que nos mueve como cristianos es cuando nosotros amamos a Dios. Cuán agradecidos estamos por haber sido salvados, haber recibido el perdón de todos nuestros
pecados. Pero esta iglesia, hermano, por encima de su gran labor, ha decaído espiritualmente. Aquí llamado ha dejado su primer amor. Hermano, si no se hace por amor no tiene validez. Todo. 1 Corintios 13 habla del amor. ¿Qué saco con hacer esto si no tengo amor? Y muchas veces el cristiano sirve pero sin amor, sin preocupación. Dejado pero no perdido. Recuerda que es algo que podemos volver a encontrar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se manifiesta el decaimiento espiritual? ¿Qué implica dejar el primer amor? ¿Ya? Bueno, se manifiesta de varias maneras, pero hay un alcance que yo quiero hacer. Es que nos está pidiendo Dios que, a ver, no sé cuál es la palabra, el amor que impide, por ejemplo, un matrimonio cuando recién se casa, no es el mismo amor de 30 años después. Debería ser más maduro. No es con la misma energía, obvio, son 30 años de recorrido. Pero hay mayor madurez, mayor compromiso, mayor conocimiento. Como dice alguien por ahí, se ama más. Pero lo que sucede a veces es que cuando ese amor no es cultivado, o aparece un amante, ¿ya? Se deja a un lado. ¿Cómo se manifiesta el decaimiento o dejar el primer amor? Con una frase podríamos resumirlo. Se manifiesta cuando no hay pasión por las cosas de Dios. No hay pasión por las cosas de Dios. ¿Ya? No hay pasión. ¿Cómo? Veamos algún ejemplo. Cuando no hay ese deleite de orar que antes existía en nosotros. Ya no estamos orando. Apurado, quizás damos gracias por los alimentos, pero ya no hay oración. Ya no hay comunicación con Dios. ¿Cuántos días pasan sin comunicarme con Dios? O lo único que hago con Dios es quejarme, o lo único que hago con Dios es pedir. Pero no hay un momento de agradecimiento, de intimidad. No hay ese deleite. Orar es una pesadez. No. ¿Ya? Ahí significa que no, ya se está manifestando que no hay pasión por las cosas de Dios. ¿De qué otra manera? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos sentimos que ella nos habla, ¿ya? Incluso escuchamos la predicación y ella no nos edifica. Sí, estamos escuchando pero no estamos oyendo, decía por ahí alguien. ¿Ya? Y la verdad de las cosas, queremos que termine rápido el servicio porque el deseo de entender esa palabra no está en mí. Voy para que el pastor no me diga nada, voy porque tengo que ir, ¿ya? Ahora, decimos que no hemos descaído porque todavía escuchamos, pero hermano, ese escuchar no me lleva a adorar a Dios, no me lleva a una mayor fervor espiritual, no me lleva a un mayor deseo de servir, no me lleva a deseo de entenderla más y más. Entonces, por lo tanto, estoy dejando mi primer amor. No nos confronta, ¿ya? Y si no nos confronta la palabra, no tenemos el deseo de dejar o de poner en práctica esa palabra. Escuchamos, es bonito, es lindo, precioso, desafiante, novedoso, pero no transforma. Es porque estoy dejando mi primer amor. No hay deleite en orar, ¿ya? La palabra de Dios no nos afecta, por eso a algunos les da lo mismo escucharlo o no, por eso le da a algunos lo mismo estudiarlo o no, porque han dejado su primer amor. ¿Ya? ¿Qué más? Es una señal. Cuando no hay pasión por venir a la casa de Dios. ¿Ya? No hay pasión por venir a la casa de Dios. ¿Ya? Y la verdad de las cosas que la persona necesita congregarnos, pero y como no escuchamos algo que nos guste, como ahora hay internet, puedo buscar una predicación que me acomode a mis deseos, a mi gusto, una iglesia, el gusto del consumidor, ¿ya? Pensamos que el problema es la iglesia, pero el problema soy yo. Se está predicando la palabra de Dios, pero no hay un deleite, no hay pasión por venir a la casa de Dios. Como decía un pastor, me acuerdo en Valdivia, un pastor anciano, decía, algunos piensan que la iglesia es el cine continuado. ¿Cómo? La función empieza cuando usted llega. ¿Ya? No hay pasión. Y se nota a veces por la actitud. Se nota porque cualquier cosita, por mínima que sea, es la mejor excusa para no congregarnos, para no escuchar la palabra, para no asistir.
Y eso es porque se ha enfriado mi amor hacia el Señor. He dejado el primer amor. No hay pasión por venir a la casa de Dios. ¿Te acuerdas cuando había esa pasión de que la reunión empezara a las 10 y hasta a las 9? Bueno, Dios nos ayude. Cuando no hay pasión por servir a los hermanos, ayudarle, cuidarle, servirle, me da lo mismo lo que le va a hacer el hermano. ¿Ya? Me da lo mismo. Si soy yo el que tengo la mayor necesidad. ¿Ya? Ahora, este decaimiento espiritual puede inclusive existir en personas, en iglesias que se mueven, que tienen mucha actividad, pero no es por amor, es por cumplir. ¿Ya? No se hace amor por cumplir. Inclusive a veces, hermano, cosas tan sencillas como yo voy a la iglesia y veo un papel tirado, yo con amor voy y lo recojo. Y lo echo a la basura, porque amo al Señor, amo a la iglesia local, amo a mi familia. Si no estoy en me da lo mismo si no estoy en ella. Entonces, todas esas cosas están demostrando que hemos dejado el primer amor. ¿Ya? Hemos dejado el primer amor. Ahora, este decaimiento espiritual, hermano, algo muy importante, se da de poco a poco, no es de golpe, de a poco, se empieza de a poco. Primero ya orando menos, primero leyendo menos la escritura, después asistiendo menos, siempre teniendo una excusa para no asistir. ¿Ya? Porque si usted trata de buscar una reunión el día y la hora que usted la acomoda, nunca va a acomodar, habría que dar como 50 reuniones y 50 personas. Porque siempre va a haber un pero, que la hora, que el calor, que el día, que... Pero cuando hay esa necesidad, cuando hay esa pasión, cuando hay ese amor hacia Dios, se hace, se va, se está. ¿Ya? Ahora, se puede estar orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, pero sin amor. Has dejado tu primer amor. Te pregunto, hermano, y nos preguntamos, ¿has dejado tu primer amor? ¿Hay pasión en ti en conocer más y más su palabra? Sí, se tiene que notar. ¿Hay esa entrega que tenías antes de servir a Dios en hacer todo para su gloria, en evitar todo pecado por amor a su nombre? ¿Hay deleite en ti al tomar la cena del Señor? ¿Te apasiona escuchar su palabra predicada? ¿Te cansa? El otro día yo le conté a mi señora que una persona X me dijo, yo soy un tema, un sermón más de 5 o 10 minutos, no. Y yo lo quedé mirando. O sea, como diciendo, una comida rápida, no, 5 o 10 minutos, entonces, oye, o sea, si te mando una predicación de 11 minutos, no la escuchas. Pero sí yo puedo estar frente al computador, frente al WhatsApp, frente a Instagram, 1, 2, 3, 4 horas, pero frente a una predicación, es interesante. Algo está pasando, hermano. He dejado mi primer amor. Todo esto sucedió en la iglesia de Éfeso. Ahora, Dios mismo le trajo una queja. No era algo sencillo, no era algo simple ni sencillo, ¿ya? Y la queja tengo contra ti. ¿Ya? Dios se quejó de los hermanos. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice Jesús de mí? De mi servicio hacia Él. Sigue siendo como el primer amor. Ahora, como decía al principio, no significa un juego con la intensidad. Uno va avanzando en edad y rinde menos, pero sí el amor y la pasión se mantienen. El compromiso, ¿ya? Con el Señor. Necesito, hermano, autoexaminarme. ¿Sí? Frente a Dios y su palabra. ¿Qué saco con autoengañarme respecto a mi condición espiritual? ¿Qué saco, hermano? ¿Qué saco yo con aparentar una situación espiritual? Si tengo que arrepentirme, debo arrepentirme, hermano. Debo volver. ¿Ya? Debo recordar. ¿Qué cosa? Algo puede ser perdido por accidente. Hermano, si yo he dejado el primer amor con Dios, no es por accidente. Es simplemente porque un acto que yo lo he hecho voluntariamente porque he reemplazado a Dios, su palabra y el servicio hacia Él. También no sabemos
¿Dónde buscarlo si lo hemos perdido? Pero si lo hemos dejado, sí. ¿Tú sabes por qué estás como estás? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para volver tus ojos al Señor? Yo también sé. La pregunta es ¿cuánto tiempo más esperar? ¿Sigo enojado con Dios? ¿Ah? Como yo contaba sigo con Dios y un abuelo mío tenía muchos santos y cuando se enojaba lo castigaba colocándolos para la muralla. Ojo, yo estoy castigando a Dios también. No le sirvo, no voy. No estoy castigando a Dios, hermano. Por eso, recuerda lo siguiente. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Has dejado. No dice, pero tengo contra ti que te han obligado a dejar, que te han hecho caer. No, has dejado tu primer amor. Pero hermano, este decaimiento espiritual, el haber dejado ¿implica que he dejado de ser salvo? ¿Cómo puedo y debo salir de esta condición espiritual? Es lo que los versículos 5 al 7 nos darán la respuesta. Pero en este instante meditemos. ¿Has dejado tu primer amor? Yo puedo tener un juicio externo de lo que veo. Tú sabes lo que pasa internamente. O como hay un dicho muy popular, tú sabes dónde te aprieta el zapato. Y sabes por qué has dejado ese primer amor. Pero hay una salida. Y eso es lo importante. Lo importante ahora es autoexaminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a meditar y nos ayuda a buscar tu voluntad. Ayúdame, Señor, porque lo he dejado en muchos quizás aspectos y necesito retomar. Señor, porque el mayor beneficiado o la mayor bendición es hacia mi vida y tu nombre es glorificado. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que te ame por sobre todas las cosas. Ayúdanos como cristianos a ser cristianos que te amen y que lo que hagamos por amor, gratitud hacia tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.